¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de debate público. A lo largo de las últimas emisiones hemos estado platicando ya con cierto detalle y con bastante detenimiento de los mecanismos de control. Estos mecanismos de control, es cierto, son o parecen ser un tema técnico, pero son la base de uno de los elementos fundamentales de la discusión nacional y de uno de los temas más sensibles que en este momento existen para nuestro país, que es el combate a la corrupción. Se supone que este debe ser un tema transversal, es decir, que debe tocar a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes del Estado, e incluso el control interno no nada más debe ser del sector público, sino también del sector privado, como una especie de mecanismo de autocontrol respecto de la actividad de sus, en el caso de la administración pública, de sus integrantes, de sus servidores públicos, y en el caso a lo mejor de la iniciativa privada, de los órganos autónomos, de otras instancias que no necesariamente son parte de los tres poderes del Estado, pues de sus representantes, sus servidores, sus empleados, sus ejecutivos, etcétera. Es cierto que no es en apariencia un tema fácil de abordar, pero también es cierto que esto resulta ser fundamental para que podamos entender qué sí se está haciendo y qué no se está haciendo, que eso es bien importante, respecto del combate efectivo a la corrupción y qué es de todo esto lo que se queda en la simple demagogia. Hemos platicado con varios expertos a lo largo de las últimas emisiones y hoy nos acompaña para seguir hablando de este tema, para seguir abundando respecto a ello, otro buen amigo, también experto, conocedor de este tema, gente que trabaja día a día en la implementación de estos mecanismos y en la consultoría relacionada con los mecanismos de control interno, y que bueno, hoy viene a platicar con nosotros de algunas de las fases que abundan de alguna manera el tema que vimos la semana pasada y que ustedes pueden checar aquí en la página web, en el archivo de programas de debate público de regeneración.com.mx, y que bueno, ahí pueden encontrar también información detallada sobre este tema de lo que ya hemos hablado y también de lo que vamos a seguir platicando. Nos acompaña esta tarde en debate público el maestro Miguel Ángel Gallegos Carrasco. Él es ingeniero industrial y maestro en auditoría y experto también, consultor en control interno. Miguel, ¿qué tal? Buenas Adrián, tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. No, pues con mucho gusto. La verdad es que de alguna manera, sin proponérnoslo, hemos ya abundado sobre este tema, que la verdad es que resulta ser bastante interesante, porque a través de estos mecanismos es como se da un combate efectivo a la corrupción, pero desde, digamos, desde la médula, ¿no? Desde la raíz, con bases, con mecanismos, con Así es como instancias, ¿no? Y que bueno, de esta manera podemos saber realmente qué sí se hace y qué no se hace en este punto, ¿no? Sí, como bien lo mencionas, el tema del control interno es un tema que se aplica muy bien para el sector público, pero también para el sector privado. De hecho, en el sector privado ya tiene, puede decirse que lleva años más de implementarse, y solo que en el sector privado lo toman más como lo que son las certificaciones de calidad que existen, ¿no? Dígase la ISO o otras que son muy famosas. ¿En qué consiste el control interno o una certificación? Pues básicamente en documentar todo lo que se hace. Es decir, que lo que yo digo en mis manuales, que es lo que yo hago, en la práctica lo estoy haciendo en realidad. En el sector público es muy reciente apenas la implementación del control interno, por eso aún no podemos visualizar esa parte en donde lo que yo tengo documentado es lo que estoy haciendo. Sin embargo, hay avances importantes. La semana pasada platicábamos con otra buena amiga que también es experta, Lisbeth. Sí, con Lisbeth Liliana. Lisbeth Liliana, exacto, es que luego se me van los nombres. Y ella nos hablaba de estas fases del control interno. Ah, sí. Nos hablaba, bueno, de que existen diversas fases, ¿no? A veces uno desde fuera
desde, vamos a decir así, el no conocimiento a profundidad de un tema, pues uno dice, pues el órgano de control o el mecanismo de control, pero Sí. realmente uno no sabe en realidad de qué se trata. Ella nos hablaba de la primera de 5 fases ¿Qué es? a las que se refiere el control interno, que es el ambiente de control. Y a grandes rasgos nos explicaba que el ambiente de control es o implica esta necesidad de establecer como las condiciones, la regulación, la reglamentación, los lineamientos, vamos, en general como esta, lo que pudiera ser como la base, ¿no? Como los fundamentos de lo que es el mecanismo de control y algunos otros elementos, pero nos decía, bueno, esta es como una primera fase, lo digo desde Sí. la ignorancia del tema. Eh, ¿Y qué más sigue? Una vez, o bueno, a lo mejor abundando un poco, el ambiente de control, en términos muy simples, pone las bases de qué y qué es lo que sigue después. Ok, bueno, para tocar el tema del ambiente de control, primero tenemos que decir que el control interno lo que busca, aparte de ser una herramienta en contra de la corrupción, que va a prevenir también el desvío de los recursos, lo que intenta en gran parte es el cumplimiento de las metas y los objetivos que se plantean. Entonces, el ambiente de control es lo que es lo que se va a poner como la base, se va a cimentar la base de lo que yo quiero lograr en el futuro con el control interno. Es decir, se va a fijar los objetivos, se va a documentar, como te lo decía hace un rato, en los manuales, pero también como servidores públicos se tiene que establecer muy bien, y eso lo establecen los titulares de las dependencias de los municipios, cuál es mm, la ética que se va a manejar dentro de la organización. ¿Cómo espero yo que se comporten mis servidores públicos o los servidores que están trabajando dentro del organismo? Entonces, dentro del ambiente de control se define eso. ¿Cómo pienso llegar yo a cumplir mis metas? Y cuál es el comportamiento que debo de tener o que se debe tener como servidor público. Para esto, previo al ambiente de control, entonces es muy importante definir mis metas y mis objetivos, hacia dónde quiero ir. Se parte de 3 documentos muy importantes que hay: el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, o en el caso de los municipios, el Plan Municipal de Desarrollo. Ahí, en esos documentos, se describe cuál es la intención como gobierno de lo que quiero lograr hacer, pero no dice cómo se tiene que hacer. Claro, te da el qué, pero no el cómo. Exactamente. Entonces, posterior a ese documento, los titulares de las dependencias o los presidentes municipales tienen que hacer un plan estratégico. En ese plan estratégico, básicamente se va a definir lo que es la misión, la visión, los objetivos. Se va a hacer un análisis el que se conoce como análisis FODA, que te da fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Claro. Y de ese análisis vas a sacar cuál es el problema principal que tú quieres atacar. Entonces, una vez definiendo cuál es el objetivo que vas a encaminarte, ya puedes entonces documentar todo en el ambiente de control y definir cuál es el rumbo que vas a tener. Eso ya, pasando del ambiente de control, sigue La administración de riesgos. la administración de riesgos. Es que aquí los apunte. Bueno, lo importante entonces es definir qué es un riesgo, ¿no? El riesgo solamente es un evento que, de llevarse a cabo, o que en caso de suceder, de materializarse, puede afectar el logro de mis objetivos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Valorar qué tan grave puede ser ese riesgo, qué tanto puede afectar al objetivo y qué tanto es probable que suceda. Si mi riesgo es probable que suceda, entonces tengo que establecer un control para poder, bueno, ese es otro tema con los riesgos, es que puedo hacer 4 acciones. Puedo
evitar el riesgo. Lo primero que tengo que hacer cuando detecto un riesgo es tratar de evitarlo. Claro. En caso de que prevención, no... ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en caso de que no pueda evitar el riesgo, lo que sigue es compartir el riesgo. Esto quiere decir que yo lo pueda soltar a un externo. Básicamente lo que se menciona como outsourcing, como un servicio que hace otro, entonces alguien más va a administrar mi riesgo. Claro. Si no puedo compartirlo ni evitarlo, entonces lo que voy a tratar es de mitigarlo, disminuirlo. Claro. Y si ya busqué la forma de ese estrés y no se puede, entonces lo que tengo que hacer es afrontar el riesgo, ¿no? Claro. Esas son las 4 acciones que se tienen que hacer con un riesgo. Toda esta lista de riesgos que yo detecto para cumplir mis objetivos, o sea, para que pueda tener el cumplimiento de mis objetivos, los tengo que documentar y establecer acciones o controles para que no lleguen a suceder. Eso es lo que... Es como en las personas, cuando reconoces tus errores. Exactamente. Cuando dicen resolver un problema, comienza por aceptarlo, ¿no? Sí, cuando Es decir, uno hace un análisis, así es. Uh-huh. Y luego, en la tercera fase... Ok, pues ya están documentados mis riesgos, entonces tengo que establecer actividades de control. Claro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ya sé cuáles son, ahora qué voy a hacer. Así es, ¿qué es lo que voy a hacer para que no sucedan o para que no afecten el logro de mis objetivos? Vamos a poner un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos una cita con un doctor o una cita a cierta hora de la mañana. Y entonces, pues yo sé que yo no me levanto temprano. Y ya lo reconocí, como tú decías, ¿no? Ya hice mi análisis y reconozco que no me levanto temprano. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a establecer una actividad de control. ¿Qué es lo más sencillo? Pues poner mi despertador a cierta hora. Esas son las actividades que se deben de hacer cuando se llegan a detectar los riesgos, ¿no? Establecer controles que me ayuden a evitarlos, a disminuirlos, a controlar esos riesgos para que al final de cuentas no afecten en la búsqueda de mis objetivos. Claro. Y luego la cuarta fase, ya para que le vayamos dando forma aquí. Información y comunicación. Eso es muy importante. Cuando tú tienes ya establecido cuál es tu campo de trabajo, muchas veces sucede dentro de la administración pública que tus procesos tienen que pasar a otras manos. Para que ese proceso se traslade, es importante cómo lo vas a comunicar. Eso también lo establece el titular, cómo va a ser la comunicación entre las áreas y cuál es la comunicación que se va a dar externamente. Por decirlo así, lo más común y lo que se debe usar son los oficios, las circulares, interno, ¿no? Claro. Comunicación interna, ¿cómo se va a dar? Para que yo pueda entonces soltar mi proceso, pero que no se pierda en el intento, sino que siga avanzando para poder lograr el objetivo. A eso se refiere la información y la comunicación. ¿Cómo me voy a comunicar con las áreas con las que me voy relacionando? Claro, y la última, que sería la supervisión. Sí, eso se refiere a la retroalimentación. La supervisión va a hacer que una vez que está implementado el control interno, pues yo tengo que evaluar cómo está funcionando, ver qué deficiencias tiene y qué actividades voy a hacer para poder mejorarlas. Esa es básicamente como debe de funcionar el control interno. Las etapas de implementación que mencionabas al principio, básicamente se puede decir que son las 2 primeras, que es el ambiente de control y el establecimiento de los riesgos. La administración. La administración del riesgo. Una vez que está establecido el ambiente de control y que los riesgos están detectados, entonces es cuando ya puedes decir que está caminando tu control interno, porque lo demás son las actividades que durante el proceso van a ir apareciendo y que tú ya tienes establecido qué es lo que vas a hacer para controlarlo, que tú ya tienes establecido cómo te vas a comunicar con los demás y
pues que lo vas a ir monitoreando para ver cómo puedes irlo mejorando continuamente. Claro, y ahora la pregunta que resulta de todo esto, es decir, esto es en el ideal lo que debe implementarse en un periodo X de tiempo, ¿no? Es decir, una vez que un ámbito de gobierno o una administración toma la determinación de implementar estos mecanismos, pues se entiende que es una implementación gradual, ¿no? Es decir, que no se implementan las 5 fases al mismo tiempo, sino que van con cierta gradualidad, una después la otra, o que a lo mejor se pueden implementar una o dos al mismo tiempo. Bueno, ¿no? ¿En qué momento, en el caso de Oaxaca, el gobierno estatal tomó la determinación de implementar estos mecanismos? Y a la fecha, es decir, si nos ponemos la temporalidad, que no la tengo exactamente clara en qué momento fue, hasta el momento, qué fases se han implementado, y si pudiéramos hacer un balance quizá desde afuera, decir, bueno, pues nosotros como expertos, pero desde fuera del gobierno, porque no son servidores Ajá. públicos ustedes, pues vemos que se ha implementado una fase, 2 fases, 3 fases, que lo han hecho en determinado tiempo, que lo han hecho con determinada eficacia. ¿Cuál sería a lo mejor ahí el parámetro que hubiera de ocupar para poder decir, bueno, pues van cumpliendo, no van cumpliendo, lo están haciendo de X forma? Ok, bueno, realmente el ambiente de control, así como lo mencionas como primera fase, es lo más difícil que se tiene para establecer, y desde que salió publicado el Marco Integrado de Control Interno en septiembre de 2017 a la fecha, ¿Sí? te puedo decir que tanto los organismos públicos del Estado como los municipios están en ese nivel aún, ¿no? En el 1. En el primero, en el ambiente de control. Sí hay unos avances importantes, administrativamente hablando, por parte de la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría, que en los últimos días ha publicado muchos temas relativos al control interno. Y también ha sacado un sistema para que Sí. las dependencias puedan poner plasmar sus avances de control interno ya electrónicamente. Esto, bueno, como se está implementando, no sabemos qué tan bien va a funcionar, pero es un avance, ¿no? Por lo menos la Contraloría, que es la encargada de supervisar los temas de control interno, está haciendo bien su trabajo. Ya en cuanto a las dependencias y entidades, te puedo decir que la implementación va solamente en lo documental, Claro. en el ambiente de control, y no se ha podido avanzar. Esto porque las dependencias con las que yo he podido trabajar y conocer, ven el control interno no como una herramienta que les va a ayudar a cumplir con sus metas, sino que más bien lo ven como una obligación, ¿no? Como que la Contraloría ya me está poniendo una obligación más y la tengo que cumplir. Mientras el control interno se siga viendo como un requisito y no como una herramienta que me va a ayudar a cumplir con mis metas, pues no se va a avanzar. Mientras también los titulares de las dependencias no le den la importancia que debe tener el control interno, es muy difícil que esto llegue a funcionar como un engranaje, que es la idea. Claro, porque, bueno, se tiene además experiencia bastante amplia en muchos temas, que cuando se cumple por obligación se cumple en el mínimo, ¿no? Sí, Cuando se cumple porque se reconoce la utilidad de una herramienta, pues se trata de cumplir al máximo para que la herramienta funcione de mejor manera, vamos a decir así, así ¿no? es. En este caso, quizá otra pregunta que tendría que ser obligada, porque, digamos, a la luz del cambio de régimen, del cambio de gobierno en el ámbito federal, del replanteamiento de muchos de los esquemas, entre ellos uno central es el combate a la corrupción, y de alguna manera esta intención que tiene el gobierno del presidente López Obrador de tomar muchas de las estructuras del gobierno, en todos los sentidos, no en uno en específico, y tomarlas y como agitarlas, como hacerlas crujir, como tratar quizá de derribar algunas, de reconstruir otras, de destruir algunas en específico.
¿Qué han hecho ellos en cuanto al combate a la corrupción? ¿Ellos siguen este esquema? ¿Están en el proceso de implementar alguna cuestión distinta? ¿Tú cómo ves eso desde, ahora sí que desde tu perspectiva de conocedor de este tema? Bueno, fíjate que personalmente pienso que tienen muy arraigada el tema del control interno. Tanto así que todos los días, por las mañanas, el presidente hace una práctica de control interno en su plática mañanera. En esta plática, lo que él logra hacer es darse cuenta cómo está funcionando la gestión que él está haciendo. Y día a día lo está conociendo y todos los días está implementando acciones para controlar los riesgos que le aparecen cada día. Entonces, ellos o el gobierno federal está trabajando con un sistema de control interno desde mi punto de vista. Es decir, un sistema que pudiéramos quizá decir, es una apreciación personal, que es a veces visto como poco ortodoxo. Sí, ¿No? sí, y también es un poco diferente a lo que por eso mismo ortodoxo, porque no es como funciona una administración, pero sí da una idea de cómo tal vez deberían de funcionar las administraciones actualmente, porque a mi parecer también pues le está funcionando, ¿no? Puede establecer controles día a día, porque todos los días le aparecen los temas que son importantes de tratar. Sí, aunque bueno, y a lo mejor ya, o muy seguramente no es tema de esta charla, pero quizá la implementación de algunos otros mecanismos, quizá ya no de control interno, porque creo que escapa a ello, es por ejemplo los temas que han salido relacionados con Manuel Bartlett, Sí, o algunas cosas sí. así, que ya no necesariamente son una prevención o una administración de un riesgo, sino que en realidad ya son un asunto como de mayor envergadura, ¿no? Claro, o sea, yo me refiero a esa plática que tiene todos los días como un ejercicio de control interno. Ahí uno establece sus actividades de control, Claro. pero el control interno no te garantiza que vas a cumplir con tus objetivos, pero sí te ayuda a que sea más fácil cumplirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las actividades de control que puede ser que él esté implementando, no todas deben ser las correctas o pueden ser las correctas. Claro. Entonces, por eso es que también salen los temas como los que tú mencionas. Es importante tener un sistema de control interno para no perderte en el camino para el cumplimiento de tus objetivos. Pero tener un control interno también, así como te lo digo, no evita que puedas tener algún error o que puedas equivocarte. Pero para eso lo tienes que hacer continuamente. Para que en cuanto tú detectas un riesgo, entonces lo puedas trabajar y no tengas que estar esperando a que termine tu gestión para ver cómo salió, ¿no? Claro. ¿Cómo te fue? A lo mejor ya, ahora sí que ya entrados en esta plática, un mecanismo de control de esos poco ortodoxos de los que estamos platicando, pero que finalmente pues parecen útiles, sería por ejemplo esta que sucedió hace 2, 3 semanas cuando le fueron a preguntar al presidente sobre este subsecretario de Gobernación, Peralta, que andaba dialogando con algunos grupos armados sobre la amnistía y todo eso, y que él dijo, a ver, no, esto ya no, o sea, esto ya no lo vamos a hacer porque el presidente dice que no, al margen de las razones, ¿no? Esta pudiera ser una forma a lo mejor, insisto, poco ortodoxa, de materializar ese control interno cuando se dan cuenta que algo está pasando, que de alguna manera reviste cierto riesgo para la administración y se dice, Sí. en ese momento, párate a lo mejor antes de que cometas un delito, a lo mejor antes de que vayas en contra de lo que el clima de opinión nacional o local o de algún estrato poblacional prefiera, o antes de que la administración se ponga en riesgo por X o Y razón, mejor lo paramos. ¿Esto pudiera ser a lo mejor un mecanismo de ese tipo de control? Como tú lo dices, es una forma un poco rara de verlo, pero es un muy buen ejemplo. Esta acción está fuera de su ambiente de control, que ya se estableció. Y entonces cuando tú detectas algo, como yo como titular, como cabeza, que detecto algo que ya está fuera del ambiente de control que yo mismo determiné, pues en ese momento lo puedo detener, lo puedo parar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están desde el principio establecidas las reglas de hacia dónde quiero ir. Y esta acción se sale completamente, entonces desde aquí la vamos a detener. Oye, y otra pregunta que resulta bien importante en este ámbito.
¿quién vigila el cumplimiento de los mecanismos de control? Es decir, tú hace un momento nos hablabas de los lineamientos establecidos, en este caso por la Secretaría de la Contraloría, en el caso de Oaxaca, para implementar esos mecanismos de control y que dice, pues a partir de tal fecha todos los órganos de la administración pública van a implementar tal y tal y tal y tal medida para tal y tal y tal fin con tal y tal objetivo, ¿no? Y entiendo que también esas disposiciones son vinculatorias para los municipios. Sí. Que también las obligan, pues, ¿no? Así es. ¿Qué pasa en caso de un incumplimiento? Bueno, en el caso de los municipios... Que hay algo que diga, pues no quiero cumplir. Vamos, y no necesariamente a lo mejor pudiera ser un municipio, a lo mejor, vamos a poner el caso, una instancia del gobierno estatal que diga, pues ¿saben qué? Aquí oblíguenme, ¿no? Como lo mencionamos también, ya lo hemos venido mencionando, el control interno es una herramienta administrativa, por lo cual la sanción por no hacerlo es una sanción administrativa, no pasa más allá de una recomendación, pero no, o sea, no por eso no debo de implementarlo, porque ¿qué sucede? El no llevar un buen control interno me lleva a una observación dentro de la responsabilidad que yo tenga, que puede ya meterse con el manejo de los recursos, ¿no? Que yo disponga un recurso en el lugar donde no debe ser porque no tengo un control de qué es del marco normativo. Entonces, el no tener bien implementado un control interno, tal vez solamente tenga una recomendación, pero en mi proceso me va a llevar a cometer muchos errores que me pueden llevar a tener un problema grande, que puede ser un desvío de recursos, un acto de corrupción, o que yo tenga que reintegrar recursos que no pude hacer porque no tenía bien controlado cómo iba a ser ese gasto. Claro. Y para hacer siempre vale la pena hacerlo, un contraste. ¿Cuál sería la diferencia entre un control interno y un control externo? Ok, vamos a ponerlo así como el control interno en un municipio. Claro. Porque digo, al final de cuentas, la mayoría de las personas que no somos expertos en el tema, que de alguna manera lo vemos como ahora sí que como a los toros, ¿no? Desde la barrera, pues a veces no logramos tener como claro, bueno, y el control interno, ¿hay un control externo? O sea, ¿o cuál sería otra fase, otro momento, otro mecanismo? No sé. Bueno, la ventaja de tener un control interno es que lo que se detecta en el análisis del control interno, las observaciones que se detecten van a ser meramente preventivas. O sea, yo como interno te digo, oye, ¿sabes qué? Esto va mal, corrígelo. Y no va a tener una consecuencia. Un control externo, que es el que puede dar un ente fiscalizador o la propia Contraloría, entonces ahí sí va a haber una consecuencia. Y entonces ahí ya no va a ser preventivo. Ya no es preventivo. Ahí ya va a ser una sanción. Ahí hay una sanción. Entonces, ¿qué mejor que solucionar los problemas antes de que ya haya una consecuencia como tú bien lo dices, como una sanción? Entonces, esa es la diferencia que hay entre un control interno y un control externo. La prevención. Pues como podemos ver, es un tema que reviste una enorme amplitud, que es muy actual y que resulta ser más cercano a nosotros de lo que pensamos. No necesitamos ser servidores públicos, no necesitamos ser autoridades municipales, no necesitamos ser propiamente personas con una relación directa con la administración pública para estar involucrados y determinados por estos mecanismos. Vale mucho la pena conocerlos. Debate Público asume la idea de que no nada más se trata de hablar de la política y de los asuntos coyunturales, sino que también vale la pena analizar estos temas de fondo que son parte de nuestra discusión cotidiana, pero que son esa parte técnica que muchas veces se brinca o se deja a un lado prefiriendo el tema político. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho el tiempo que te diste para poder acompañarnos. Y espero que se haya aclarado un poquito. No, hombre, la verdad es que nos sigue faltando hablar más de este tema. Es un tema muy amplio porque al final de cuentas
son muchas fases, muchos detalles, muchas particularidades las que debemos conocer. Pero bueno, entre otras cosas, seguiremos aquí hablando de este tema. Muchas gracias por habernos acompañado en Debate Público. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Aquí nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes.